Hola, viajeros de las historias. Bienvenidos a Historias al vuelo, donde cada relato despega hacia emociones, aventuras y reflexiones. Abróchate el cinturón y volemos juntos. Soy Raúl, y si te lo cuento todo, empezaré por decir que nunca imaginé que las decisiones que tomé, las promesas que hice, me llevarían a un punto tan oscuro. Pero ahora, mientras recuerdo esos días, sé que todo comenzó con una promesa, una que hice hace muchos años. Nos conocimos en el instituto. Éramos 4, inseparables, Carlos, Sofía, Elena y yo. Nos completábamos de alguna manera, cada uno con sus defectos, pero juntos, éramos invencibles. La vida nos había dado el mismo punto de partida, y de alguna forma, estábamos convencidos de que podríamos cambiar el mundo. A veces, era tan solo una conversación tras otra sobre lo que haríamos cuando nos graduáramos, o lo que lograríamos con nuestras propias manos, sin depender de nadie. Pasaron los años y, después de la universidad, todos nos enfrentamos a nuestras propias realidades. Pero yo fui el primero en dar ese salto. Creé mi propia empresa, una pequeña startup de tecnología. Carlos, mi amigo del alma, fue el primero en unirse. Y luego, Sofía y Elena. No solo era un negocio, era nuestro sueño hecho realidad. Carlos y yo teníamos la visión, mientras que Sofía y Elena se encargaban de los aspectos que no entendíamos tan bien, la gestión, la organización, las relaciones con los clientes. Juntos, éramos más que un equipo, éramos una familia. Cada vez que nos reuníamos, recordábamos esas promesas que nos habíamos hecho de jóvenes, cuando creíamos que nada podría separarnos. La lealtad era nuestra base. Y si algo me preguntabas, era que el éxito de nuestra empresa no se debía solo a las buenas ideas, sino a esa conexión que teníamos, a esa promesa de estar juntos, sin importar lo que sucediera. Lo recuerdo como si fuera ayer, un día, después de una larga jornada de trabajo, estábamos sentados en el viejo bar donde siempre íbamos a relajarnos. Habíamos tenido un buen día de negocios, y el futuro parecía brillante. Mientras hablábamos, reímos y nos prometimos que, pase lo que pase, siempre estaríamos allí el uno para el otro. Carlos levantó su vaso y dijo, lo que logremos, lo haremos juntos, siempre. Y yo le creí. Todos lo creímos. Sin saber lo que el futuro nos tenía preparado, sin imaginar siquiera que esas palabras, tan llenas de esperanza, serían las mismas que me destrozarían más tarde. Pero entonces, todo era posible. La empresa estaba creciendo, las relaciones entre nosotros seguían siendo fuertes, y el mundo parecía solo un terreno por conquistar. Nunca imaginé que aquel brindis sería el último en que todos creíamos en esa promesa. Las primeras señales fueron pequeñas. Cosas que, en su momento, me parecieron insignificantes. Carlos siempre había sido impulsivo, uno de esos tipos que tomaba decisiones sin pensarlo mucho, pero siempre tenía una forma de salir adelante. Era el alma del grupo, siempre optimista, siempre dispuesto a arriesgarse. Pero ahora que lo pienso, quizá fue eso lo que me cegó. Recuerdo una mañana, hace unos meses, cuando empezaron a llegar rumores sobre nuestra empresa. Algo no estaba bien. Las cuentas no cuadraban del todo, algunas operaciones no tenían sentido. Al principio, pensé que era un error administrativo, pero cuando Sofía me mostró el primer reporte de gastos irregulares, supe que algo no estaba bien. Pensé que podía ser un descuido, que todo tenía una explicación lógica, pero cuanto más miraba los números, más clara se volvía la verdad. Carlos estaba involucrado en algo que no tenía nada que ver con la empresa que habíamos construido juntos. La primera vez que lo confronté fue una tarde en la oficina. Estaba sentado en mi escritorio, revisando los papeles, cuando entró Carlos. Lo vi entrar con esa misma sonrisa confiada, la misma que siempre había tenido. Raúl, ¿qué pasa?, me preguntó, como si no hubiera nada raro. Hay algo que no cuadra, respondí sin rodeos. Tus movimientos, las transferencias que están haciendo, los pagos que no se reportan. ¿Qué está pasando, Carlos? Me miró por un segundo, y en su rostro no vi sorpresa, ni siquiera miedo. Vi algo mucho más peligroso, evasión. Carlos sabía exactamente lo que estaba pasando. Sabía que yo ya había visto lo suficiente para entender que había algo mal. Raúl, relájate, dijo, como si fuera algo trivial. Es solo un pequeño desliz. Son cosas de negocios, no te preocupes. Pero no pude relajarme. Mis instintos me decían que estaba tapando algo mucho más grande. ¿Desliz? No son deslices, Carlos. Estás jugando con fuego. Esto puede destruir todo lo que hemos construido. Vi cómo su actitud cambió,
pero no de la manera que esperaba. En lugar de sentirse culpable, como me hubiera imaginado, Carlos se mostró frustrado, pero no arrepentido. Me lanzó una mirada desafiante, como si pensara que todo eso era simplemente parte del juego. Escucha, Raúl, empezó, esta vez con una seriedad que nunca había visto en él. La cosa no es tan simple como parece. Lo que estamos haciendo no es lo que piensas. Es una forma de asegurar que todos tengamos lo que merecemos. Yo no entendía. La incredulidad se apoderó de mí. ¿Asegurar lo que merecemos? ¿Qué estás diciendo, Carlos? Carlos suspiró, y en sus ojos vi algo que no había visto antes, desesperación. Pero, sobre todo, vi que él ya había cruzado una línea que no podía regresar. Las oportunidades no se nos presentan todos los días, Raúl. Si no aprovechamos ahora, lo perderemos todo. En ese momento, entendí lo que estaba pasando. Carlos se había adentrado en un terreno peligroso, uno que no solo ponía en riesgo nuestra empresa, sino también nuestra amistad. Me di cuenta de que estaba involucrado en algo más grande, algo que comprometía todo lo que habíamos construido juntos. Mi mente no podía procesarlo. ¿Cómo era posible que el mismo amigo con el que había soñado conquistar el mundo estuviera dispuesto a destruir todo por unos beneficios rápidos? No puedo seguir con esto, le dije. No te voy a permitir arruinarlo todo. Carlos se acercó, sus ojos fríos y decididos. No tienes otra opción, Raúl. O te unes a mí, o serás el que se quede atrás. Fue en ese momento que supe que la persona en la que más confiaba ya no era la misma. El Carlos que conocí, el amigo con el que compartí sueños, ya no estaba allí. Había algo más en él, algo oscuro que no estaba dispuesto a compartir. Entonces lo haremos a mi manera, respondí, sin saber aún las consecuencias de esa decisión. Pero ya nada sería igual. En ese instante, una grieta profunda se abrió entre nosotros. La confianza que había cimentado todo nuestro futuro juntos comenzó a desmoronarse. Y yo, aún sin comprender completamente lo que estaba por venir, ya estaba atrapado en una encrucijada de la que no podría salir fácilmente. El error de Carlos había sido tan grande que no solo nos ponía a todos en peligro, sino que nos separaba de una forma irreversible. En mi interior, sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Y el peor de todo era que, por más que tratara de evitarlo, la traición ya había comenzado. No sabía qué era peor, enfrentarme a la idea de que Carlos había cruzado la línea, o la incertidumbre de saber si nuestra amistad alguna vez había sido real. ¿Qué tan profundo llegaba su lealtad? ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger lo que había comenzado a construir? Y lo más importante, ¿quién era el verdadero Carlos? Esa conversación en la oficina dejó una marca en mí. Mis manos temblaban mientras revisaba los papeles, incapaz de concentrarme en nada. Lo que me había dicho Carlos daba vueltas en mi cabeza, o te unes a mí, o serás el que se quede atrás. Esa amenaza no era una simple advertencia, era un ultimátum. Carlos había comenzado a jugar con fuego, y ahora, yo estaba atrapado en el mismo juego. En los días siguientes, intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Quizás estaba exagerando. Quizás estaba siendo demasiado idealista, aferrándome a una amistad que ya no existía. Pero cada vez que miraba a Carlos, sentía una extraña mezcla de tristeza y furia. ¿Cómo había llegado a esto? El hombre que conocía, el amigo en el que confiaba ciegamente, ya no estaba allí. Sofía y Elena no sabían nada. Aún no. Yo les había dicho que las cosas estaban complicadas, pero nada más. No quería involucrarlas en algo que ya estaba más allá de nuestro control. Sin embargo, sabía que debía contarles la verdad antes de que todo se desmoronara por completo. No solo por la empresa, sino por el hecho de que nuestra amistad, nuestra lealtad mutua, ya estaba rota. Estaba en una posición donde debía elegir entre la moralidad y la traición. Una tarde, después de una larga reunión con los abogados, decidí hablar con Sofía. La encontré en el café de la esquina, como siempre, con su café negro y la mirada pensativa. Sentada frente a ella, intenté encontrar las palabras para explicarle lo que estaba pasando, pero las dudas me consumían. ¿Qué pasa si ella no lo entiende? ¿Qué pasa si ella decide que la empresa vale más que la amistad? Mis miedos me hacían vacilar, pero no podía seguir callando. Sofía, hay algo que tienes que saber, le dije, con la voz temblando. Ella levantó la mirada, como si hubiera notado de inmediato que algo no estaba bien. ¿Qué pasa, Raúl?
Es Carlos, está involucrado en algo que no puedo dejar pasar. Hay dinero sucio, decisiones ilícitas, y no sé qué tan lejos ha llegado. No puedo seguir haciéndome el ciego. Las cosas ya no son lo que parecen, le expliqué, temiendo la reacción que pudiera tener. Sofía me miró, sus ojos llenos de confusión, y por un momento, me hizo sentir que tal vez estaba exagerando. Pero después de un largo silencio, ella asintió lentamente. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Era una pregunta sencilla, pero el peso de su respuesta era tan grande como una condena. Carlos ya había cruzado la línea, y ahora, en cierto modo, todos estábamos implicados. Lo que me sorprendió fue la calma de Sofía. No parecía sorprendida ni asustada, sino decidida. Lo que sea que decidamos, lo haremos juntos. Siempre juntos, dijo, reafirmando esa promesa de lealtad que habíamos compartido en los primeros días. Pero dentro de mí, sabía que esta era la primera grieta real. Ya no éramos solo un equipo luchando por algo. Ahora, estábamos dividiéndonos, enfrentándonos a una verdad amarga. Ya no era solo la empresa en juego. Era nuestra relación, nuestra lealtad. Con Sofía en mi esquina, decidí que debía hablar con Elena. Ella siempre había sido la más sensata, la que no se dejaba llevar por las emociones. Sabía que su visión clara podría ayudarnos a tomar una decisión. La encontré en la oficina, revisando unos contratos, como si nada estuviera pasando. Elena, comencé, dándole un vistazo a la pila de papeles sobre su escritorio. Tenemos que hablar. Ella dejó los papeles a un lado y se inclinó hacia mí, con una expresión seria. ¿De qué se trata? De Carlos. Él está metido en algo peligroso. Y ya no podemos ignorarlo. Si seguimos callando, todo se va a desplomar, le expliqué. Elena se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y miedo. No lo puedo creer, murmuró. ¿Cómo es posible? Lo es, Elena. Y si no hacemos algo, arrastrará todo con él. La empresa, nuestra amistad, todo, respondí, sabiendo que no podía dar marcha atrás. Elena me miró a los ojos, y algo en su mirada me dio fuerzas. Tenemos que enfrentarlo, Raúl. No hay otra opción. Fue entonces cuando me di cuenta de que no había vuelta atrás. La lealtad, esa que nos había unido durante años, estaba siendo puesta a prueba. Ya no podía proteger a Carlos y a la vez proteger a la empresa. Ya no podía proteger a todos. Tenía que tomar una decisión, y no importaba lo que sucediera después, esa decisión cambiaría nuestras vidas para siempre. El futuro que habíamos soñado se desvanecía con cada paso que daba. No podía seguir confiando ciegamente. La traición ya estaba aquí, y no importaba cuánto lo deseara, no podía ignorarla. Ya no éramos un equipo unido. Ya no éramos la familia que una vez fuimos. Ahora, éramos simplemente un grupo de personas que debían elegir entre seguir adelante con la verdad o seguir a un hombre que ya había vendido su alma. El peso de la decisión se sentía como una losa sobre mis hombros. Sabía que no podía seguir ignorando lo que Carlos había hecho. Cada minuto que pasaba sin actuar, sentía que estábamos más cerca de caer por completo en ese abismo que él había creado. No se trataba solo de los números falsificados, las transacciones oscuras y las mentiras que había acumulado. Se trataba de algo mucho más profundo, algo que desmoronaba todo lo que habíamos creído. Con Sofía y Elena al tanto, el siguiente paso era claro, confrontar a Carlos. No podía seguir viviendo en la duda, esperando que la situación se resolviera sola. La verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, y ya no quería esperar más. Lo que me aterraba era que, al enfrentarnos a él, todo lo que habíamos construido juntos podría desmoronarse para siempre. El día llegó. Habíamos planeado todo cuidadosamente. Nada de lo que íbamos a hacer iba a ser impulsivo. Necesitábamos pruebas sólidas, algo irrefutable que pudiera demostrar lo que Carlos había estado haciendo. Así que, Sofía y Elena se encargaron de hacer una auditoría en las cuentas, mientras yo me preparaba para la confrontación. Sabía que las palabras serían cruciales, que no podía permitir que la rabia o el miedo se apoderaran de mí. Este era un asunto de principios, de justicia. Cuando finalmente llegó el momento de hablar con él, Carlos no se mostró sorprendido. No sé si lo había sospechado o si simplemente sabía que todo estaba por salir a la luz, pero su actitud fue diferente. No era el amigo confiable y leal que había sido en el pasado.
Había algo en sus ojos, algo distante, como si ya no le importara perderlo todo. Nos encontramos en su oficina, aquella misma oficina que tantas veces habíamos visitado juntos. El aire estaba cargado de tensión. Me senté frente a él, sin poder dejar de notar cómo se cruzaba de brazos, como si ya estuviera preparándose para la pelea. Pero esta vez, ya no era el mismo Carlos. Raúl, no sé qué estás buscando aquí, dijo con voz calma, casi desafiante. Ya te dije todo lo que tenías que saber. Sofía y Elena entraron en la sala en ese momento, con los informes en las manos. Sabía que no habría marcha atrás, que en ese instante la verdad ya no se podía esconder. Carlos los observó por un segundo, y aunque trató de mantenerse impasible, vi en su rostro que las piezas del rompecabezas estaban encajando, y ya no podía seguir negando lo que había hecho. Siento que tengas que ver esto, Carlos, comencé, mientras Sofía le entregaba el informe. Esto es lo que has estado haciendo a nuestras espaldas. Todo lo que has ocultado, todas las decisiones que has tomado sin nuestro consentimiento. Carlos miró los papeles con desdén, como si no le importara, pero algo en su mirada cambió. No era miedo, ni arrepentimiento. Era algo más sombrío, como si ya estuviera preparado para las consecuencias. ¿Y qué vas a hacer con esto, Raúl? ¿Crees que puedes detenerme? Su pregunta me recorrió con un escalofrío. Carlos ya no era el amigo en quien confiaba. Ya no se trataba de salvar la empresa, ni siquiera de salvarnos a nosotros. Carlos estaba más allá de eso. Había tomado su camino, y estaba dispuesto a arrastrarnos si hacía falta. Lo que vamos a hacer, Carlos, es exponer lo que has hecho. La gente tiene que saber la verdad, respondí, tratando de mantener la calma. Esto ya no es solo un error de contabilidad. Has traicionado la confianza de todos nosotros. No solo estás arruinando la empresa, sino también nuestra amistad. No hay excusa para lo que has hecho. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía oír cómo se rompían los lazos invisibles que aún quedaban entre nosotros. Carlos se levantó lentamente de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro. El sonido de sus pasos resonaba en la sala, como un recordatorio de lo irreversible de nuestra situación. ¿Sabes qué, Raúl? Siempre fuiste el idealista. Pensabas que podíamos hacerlo todo a tu manera, pero el mundo no funciona así. Yo vi la oportunidad, y la tomé. ¿De qué sirve hacer las cosas correctamente si eso significa quedarte atrás, mirando cómo otros avanzan? Su voz estaba cargada de resentimiento, pero también de una extraña sensación de liberación. La vida no es una película, Raúl. No hay finales felices, no hay justicia. Hay que ser realistas. Sus palabras me golpearon. Carlos ya había justificado lo que había hecho. No había ni arrepentimiento, ni conciencia de lo que había perdido. Ya no importaba la lealtad, ya no importaba la amistad. Lo único que importaba era lo que él había decidido, y eso era lo que lo había llevado a traicionarnos, a arrastrar todo por el camino que él mismo había elegido. ¿Qué vas a hacer ahora, Raúl?, preguntó, casi burlón. ¿Vas a arruinar tu vida por una empresa que ni siquiera es tuya? ¿Por unas viejas promesas que ya no significan nada? Yo lo miré fijamente. Voy a hacer lo correcto, Carlos. Y aunque me cueste, aunque pierda todo, lo haré. Porque no puedo seguir aquí, mirando cómo destruyes lo que tanto nos costó. En ese momento, algo dentro de mí se quebró por completo. Ya no había nada que pudiera hacer para salvar la amistad que una vez tuvimos. La verdad había salido a la luz, y con ella, todo lo que había quedado oculto bajo la superficie. La sombra de la verdad se cernió sobre nosotros, y aunque pensaba que podría encontrar un camino de vuelta, sabía que ese momento marcaba el fin de todo lo que habíamos construido. El impacto de la confrontación con Carlos fue inmediato, y mucho más destructivo de lo que había imaginado. No era solo el hecho de que él se hubiera alejado de nosotros, o que hubiera decidido tomar su propio camino. Lo que realmente me golpeó fue como todo lo que habíamos construido, toda esa confianza que había sido la base de nuestra relación, se había derrumbado con una sola decisión. Después de la confrontación, Carlos desapareció. No volvió a la oficina, no contestó llamadas, y no nos dio la oportunidad de discutir un posible arreglo. Había hecho su elección, abandonarnos y seguir con su negocio en solitario, sin importarle las consecuencias. Lo peor de todo fue que, al irse, no dejó solo la empresa. Dejaba atrás una serie de problemas que no sabíamos si podríamos manejar. Las repercusiones comenzaron a mostrarse en los días siguientes.
Las filtraciones a los medios de comunicación fueron casi inmediatas. Los detalles de las transacciones ilegales comenzaron a salir a la luz, y con ellos, una tormenta de demandas y acusaciones. En poco tiempo, la prensa se convirtió en nuestro peor enemigo. Cada día parecía que alguien más descubría un nuevo aspecto de la corrupción que Carlos había sembrado, y lo que inicialmente parecía ser un problema interno se convirtió en una crisis de proporciones épicas. Sofía y Elena intentaron mantener la calma, pero todos sabíamos que la situación era insostenible. Durante años habíamos trabajado juntos para construir algo que parecía indestructible, pero ahora estábamos frente a la verdad, las bases sobre las que se había levantado nuestra empresa, sobre las que habíamos construido nuestra confianza, eran frágiles. Todo lo que creíamos sólido estaba comenzando a ceder. Los primeros días después de la huida de Carlos fueron una especie de caos controlado. Sofía y yo asumimos responsabilidades adicionales, mientras Elena se encargaba de negociar con los abogados y los auditores para controlar el daño. Nadie podía dejar de pensar en lo que habíamos perdido, pero lo que más nos preocupaba era cómo íbamos a reconstruir algo después de esta caída. La verdad era que no sabíamos si la empresa sobreviviría. La confianza que nuestros clientes y socios habían depositado en nosotros se había evaporado casi de inmediato. Y, aunque intentábamos mantener la fachada, la verdad era que todo el equipo estaba al borde de la desesperación. Durante ese tiempo, tuve una serie de conversaciones con Sofía que me hicieron cuestionar la naturaleza de nuestra lucha. Ella había sido mi aliada, mi compañera de batalla desde el principio, y aunque su dedicación nunca flaqueó, también podía ver en sus ojos que el peso de la traición la estaba destrozando por dentro. Había momentos en los que no podíamos ni mirarnos sin que las palabras no dichas flotaran entre nosotros. El impacto de lo que Carlos había hecho nos había afectado de maneras que no podíamos entender en ese momento. Raúl, ¿por qué crees que Carlos hizo esto?, me preguntó una tarde, mientras revisábamos los últimos informes. ¿Por qué arriesgarlo todo por algo tan ruin? Lo pensé durante un largo rato. Había intentado entender sus razones, racionalizarlas, pero cada vez que lo hacía, sentía que me hundía más. No lo sé, Sofía. Tal vez pensó que podía escapar de las consecuencias. O tal vez, nunca entendió lo que significaba lo que estábamos construyendo. No era solo un negocio, era una familia. Sé que lo dices en serio, respondió, su voz quebrada. Pero al final, lo que hizo fue lo que más temíamos, eligió la codicia, la ambición, por encima de lo que realmente importaba. Y tenía razón. Carlos había elegido un camino que no solo ponía en riesgo el futuro de la empresa, sino también el futuro de todos nosotros. Había puesto en peligro no solo el éxito que habíamos alcanzado, sino las vidas que habíamos construido alrededor de él. A medida que avanzaba la semana, comenzamos a darnos cuenta de que la situación no solo era una crisis interna. La gente de afuera, los empleados, los inversores, todos nos miraban con desconfianza. Las filtraciones no solo afectaban a los medios, sino también a las personas dentro de la empresa. El miedo al escándalo y a la caída de la compañía se sentía palpable. Nadie sabía quién iba a ser el siguiente en abandonar el barco. Fue entonces cuando tomamos una decisión difícil. Sabíamos que para sobrevivir, para reconstruir lo que habíamos perdido, íbamos a tener que empezar de cero. Ya no podíamos confiar en las bases que habíamos construido. La empresa necesitaba una reestructuración radical. Teníamos que cortar las malas hierbas, limpiar el terreno y empezar a edificar algo nuevo, sin importar cuán difícil fuera el proceso. Sin embargo, en el fondo de mi corazón, sabía que la reconstrucción no sería solo de lo que habíamos perdido. Carlos había dejado una marca profunda en cada uno de nosotros, y aunque la empresa podría resurgir, nosotros, como personas, nunca volveríamos a ser los mismos. La traición no se olvida tan fácilmente, y esa sombra seguiría persiguiéndonos, oscureciendo nuestra visión del futuro. Con todo lo que había sucedido, entendí una cosa, la traición tiene un precio. Carlos lo había pagado de una manera diferente a nosotros, pero lo cierto es que, de alguna manera, todos íbamos a pagar por su decisión. Ya no se trataba solo de negocios. Se trataba de lo que habíamos perdido en el proceso, la confianza, la amistad, la lealtad, todo se había desmoronado bajo los cimientos de la caída. Mientras el caos continuaba rodeando la empresa, me di cuenta de que, para salir de esta situación, necesitábamos más que una simple reestructuración interna. Carlos había desmantelado nuestras bases, sí, pero la verdad era que lo que realmente habíamos perdido era la confianza. Había destruido la imagen que habíamos cultivado con tanto esfuerzo. Ahora, nuestro único camino era reconstruir, pero para eso necesitábamos aliados. Pero, ¿quién iba a confiar en nosotros después de todo lo que había ocurrido?
Fue en esos momentos de desesperación cuando comencé a darme cuenta de algo crucial: Carlos no solo había hecho todo por su cuenta. Había trabajado con otros, había creado una red de apoyo, una red que había estado operando en las sombras. Sabía que debíamos encontrar esas conexiones, aquellos que podrían ayudarnos a restablecer el equilibrio y evitar que todo se viniera abajo. Y lo peor de todo era que no sabíamos quiénes estaban involucrados. Carlos había sido astuto. Si queríamos una oportunidad real, debíamos desenredar esa maraña de secretos. El primer paso era identificar a quienes podíamos confiar dentro de la empresa. Lo que más me asustaba era que no sabíamos cuántos empleados, socios o incluso altos directivos estaban al tanto de las malas prácticas de Carlos. Podíamos estar rodeados de traidores, de personas que se habían beneficiado de sus actos corruptos y que ahora buscarían el mismo poder que él había tenido. Sofía y Elena asumieron, una vez más, roles cruciales. Elena, con su aguda capacidad para leer a las personas, comenzó a investigar a los miembros clave dentro de la compañía, revisando los correos electrónicos y las transacciones, buscando cualquier señal de complicidad. Sofía, por su parte, se encargó de la parte externa, buscando posibles aliados en el mercado, en otras empresas, en inversores que pudieran ver el potencial que aún quedaba en lo que habíamos construido. Recuerdo claramente una reunión con Sofía en la que discutíamos nuestra próxima jugada. Había propuesto acercarnos a Miguel, un inversor de confianza que siempre había creído en nuestra visión y que, aunque no conocía todos los detalles de lo que había sucedido, tenía la capacidad de ayudarnos a recuperar algo del terreno perdido. Lo que no sabíamos era si aceptaría ayudarnos después del escándalo. Carlos había dejado su huella por todas partes, y cada nombre que mencionábamos parecía estar en la lista de personas que podrían haberse beneficiado de sus tratos. Miguel es nuestra única esperanza, Raúl. Si no conseguimos que él confíe en nosotros, estamos acabados. Sin inversores, no hay forma de seguir adelante, dijo Sofía, con una mirada de determinación. Su voz reflejaba la angustia, pero también la certeza de que este era el único camino. Decidí ponerme en contacto con Miguel. Sabía que tenía que ser directo, pero también sabía que las palabras serían cruciales. La situación era tan delicada que un paso en falso podría ser el último. Lo encontré en su oficina, una imponente sala con vistas al centro de la ciudad. Cuando lo saludé, había algo en su mirada que no me permitió relajarme. Había un toque de duda, una desconexión que no había visto antes. A pesar de que siempre había sido cercano a nosotros, las sombras de lo sucedido parecían haberlo alcanzado. Raúl, sé lo que está pasando, dijo sin rodeos, su voz grave. La prensa está llena de rumores, y aunque no me he involucrado en los detalles, sé que la situación es grave. ¿Por qué debería confiar en ustedes ahora? La pregunta era válida. Si yo estuviera en su lugar, también dudaría. Miguel, lo que pasó no fue culpa nuestra. Carlos actuó por su cuenta. Lo que te pido es que mires más allá de las noticias y veas lo que realmente somos. Sí, hemos caído, pero tenemos la capacidad de reconstruir, y con tu ayuda, podemos lograrlo. Lo que estamos proponiendo no es solo salvar la empresa, sino también la visión que comenzamos juntos. Miguel me observó en silencio, pero podía ver cómo las palabras comenzaban a calar en él. Estaba considerando la oferta, sopesando las posibilidades. Por un momento, sentí que la esperanza renacía. Pero también sabía que no podía poner toda mi fe en un solo aliado. Necesitábamos más. El siguiente paso fue reunirnos con Sara, una abogada que había trabajado con nosotros en el pasado y que siempre había sido un pilar importante en cuestiones legales. Aunque inicialmente no estaba segura de involucrarse debido al riesgo, entendió que si no actuábamos rápido, los daños legales podrían ser irreparables. Raúl, este caso es complicado, pero no imposible, dijo mientras hojeaba los documentos relacionados con Carlos y sus transacciones. Tengo algunos contactos en la industria que podrían ayudarnos a limpiar nuestro nombre. Pero necesitaré pruebas claras, no solo rumores. Y así fue como comenzó a tomar forma una red de aliados. No solo necesitábamos dinero, sino también apoyo legal, conexiones con otras empresas, con otros profesionales que pudieran ayudarnos a restablecer nuestra posición en el mercado. No era solo una cuestión de sobrevivir, sino de asegurar que Carlos no pudiera arrastrarnos aún más hacia el abismo. Lo que descubrimos durante esas semanas fue inquietante. Había personas dentro de la empresa que, por miedo o conveniencia, se habían mantenido al margen, pero que sabían mucho más de lo que habían dejado ver. Algunos estaban dispuestos a colaborar con nosotros, mientras que otros preferían guardar silencio y esperar que el escándalo se calmara. La lealtad, una vez más, era un lujo que no podíamos permitirnos.
La red de aliados que comenzamos a formar era tan frágil como poderosa. Cada uno de ellos tenía algo valioso que aportar, pero también sabíamos que podíamos estar construyendo sobre cimientos inestables. Y aunque estábamos logrando algo, también comprendíamos que el precio de nuestra supervivencia sería alto. A medida que pasaban los días, nos acercábamos más a descubrir la verdad detrás de todo lo que había hecho Carlos. Sabíamos que nuestra próxima jugada tendría que ser decisiva. La guerra no estaba ganada, pero la batalla por el control de nuestro destino acababa de comenzar. Y con ello, se abría una nueva etapa en la historia de la empresa, en la que ya no podíamos confiar solo en los que estaban cerca de nosotros, sino también en aquellos que, aunque nuevos, decidían apostar por nosotros. La red de aliados que habíamos logrado construir comenzaba a dar sus frutos, pero a medida que avanzábamos en la reconstrucción de nuestra empresa, la verdad detrás de Carlos se volvía cada vez más desconcertante. El hombre que conocíamos había sido una fachada, una máscara cuidadosamente construida que ocultaba la verdadera naturaleza de lo que había estado haciendo en las sombras. Y, lo peor de todo, era que esa máscara no solo había engañado a nosotros, sino también a muchas otras personas, algunas de las cuales ahora se convertían en piezas clave de nuestro futuro. Fue una tarde lluviosa cuando descubrimos la primera pista que cambiaría el curso de todo lo que creíamos saber sobre Carlos. Elena, que se había estado centrando en revisar los contratos y las transacciones sospechosas, encontró algo que no solo nos sorprendió, sino que nos heló la sangre. En una de las auditorías internas que había estado realizando, encontró una serie de documentos falsificados, pero lo que le llamó la atención no fue solo el contenido. El verdadero giro estaba en las fechas. Esos documentos coincidían con transacciones que Carlos había estado gestionando en su propio nombre, no en el de la empresa. Lo que al principio parecía un simple error de contabilidad o un intento de ocultar dinero se convirtió en algo mucho más siniestro. Carlos no solo había estado desviando fondos, sino que había creado una red de empresas fantasma, en las que él mismo era el principal beneficiario. Había movido dinero a través de cuentas offshore, no solo para evadir impuestos, sino para financiar proyectos ilegales que nada tenían que ver con nuestra empresa. La magnitud de la traición no podía ser medida en términos monetarios, había vendido no solo nuestra confianza, sino nuestra integridad. Raúl, esto no es solo una estafa financiera. Carlos está involucrado en algo mucho más grande, dijo Elena, su rostro pálido mientras me entregaba los papeles. Este es el comienzo de una red que va más allá de lo que creíamos. Mi mente no podía procesar la información de inmediato. Había sido mi amigo, mi compañero. ¿Cómo había podido ser tan calculador? ¿Por qué no habíamos visto las señales antes? Lo peor de todo era que, al parecer, Carlos había anticipado nuestra eventual desconfianza. Había dejado cuidadosamente trazadas las huellas que nos llevarían a este punto, pero siempre de tal manera que nadie pudiera encontrar la verdad de inmediato. No puede ser, Elena, respondí con voz temblorosa. No podemos estar seguros de que esto sea lo que parece. Necesitamos más pruebas, necesitamos entender quién más está involucrado. Elena asintió, pero había una gravedad en su mirada que decía todo lo que necesitaba decir. Sabíamos que estábamos al borde de algo mucho más grande que una simple traición empresarial. Carlos había operado a nivel global, había construido una red de contactos en todas partes, algunos de los cuales probablemente no sabían que estaban siendo utilizados por él. Y lo peor era que la estructura de esa red era casi imposible de destruir. Había tocado demasiados intereses, demasiadas personas de poder, y las repercusiones podrían ir mucho más allá de lo que nuestra empresa estaba dispuesta a enfrentar. Con Sofía al tanto de la situación, nos reunimos para discutir cómo avanzar. Había algo claro en nuestras mentes: si queríamos que la empresa sobreviviera, si queríamos que la verdad saliera a la luz, teníamos que desmantelar la red de Carlos. No podíamos permitir que los tentáculos de su corrupción siguieran operando a nuestras espaldas. Pero había un problema: Carlos había desaparecido. Sabíamos que estaba fuera del alcance, escondido en algún lugar del mundo, disfrutando de los frutos de su traición. Lo que más me aterra, Raúl, es que quizás no estemos luchando solo contra Carlos, dijo Sofía en un tono bajo. Tal vez estamos luchando contra un sistema mucho más grande, algo que podría devorarnos si no tenemos cuidado. El miedo comenzó a invadirnos, pero también una nueva determinación. Si nos íbamos a hundirnos luchando. Ya no podíamos permitir que Carlos se saliera con la suya. No podíamos permitir que todo lo que habíamos trabajado fuera destruido por las acciones de un hombre. La clave, descubrimos, estaba en la información. Cada uno de esos documentos, cada transacción que Carlos había movido, nos daba una pieza del rompecabezas.
Si lográbamos reunir las pruebas suficientes, podríamos demostrar que su red de corrupción no solo era ilegal, sino también moralmente inaceptable. Sin embargo, eso no sería suficiente. Teníamos que atacar el problema desde todos los frentes, desde dentro y desde fuera. Decidimos que era el momento de acudir a la justicia. Era arriesgado, lo sabíamos, pero no había otra opción. Los abogados comenzaron a recopilar todos los documentos y a preparar la demanda, mientras nosotros nos concentrábamos en conseguir más aliados, más personas que pudieran ayudarnos a destruir la red que Carlos había creado. En medio de todo esto, una figura inesperada se acercó a nosotros, Javier, un viejo conocido de Carlos, que en el pasado había sido uno de sus más cercanos colaboradores. Había estado ausente durante los últimos meses, pero su llegada no fue casual. Nos contactó en privado, asegurando que sabía lo que había sucedido y que tenía información crucial para desenmascarar la verdadera magnitud de la red de Carlos. Sabía que tarde o temprano alguien descubriría la verdad, dijo Javier con una voz cargada de arrepentimiento. Pero nunca imaginé que sería tan tarde. Les debo una explicación y la forma de derribar a Carlos. Al principio desconfiamos de él. Después de todo, había sido uno de los que permitió que todo esto sucediera, uno de los que guardó silencio mientras Carlos tejía su telaraña. Pero, tras escuchar su historia, comprendimos que no tenía otra opción que ayudarnos. Carlos lo había usado también, manipulándolo de maneras que no había comprendido hasta después de su huida. Y ahora, Javier quería vengarse. Lo que tengo es la pieza que les falta, dijo Javier, mostrándonos una serie de archivos y comunicaciones de Carlos que nunca habíamos visto. Esto es lo que realmente conecta a Carlos con las personas que lo ayudaron a ocultarse. No solo se trataba de dinero, se trataba de poder. La información que Javier nos proporcionó fue la última clave que necesitábamos. Nos enfrentábamos no solo a un hombre, sino a un sistema entero de corrupción. Lo que había hecho Carlos no solo había afectado a la empresa, sino que había tocado intereses mucho más grandes, involucrando a personas con poder que no iban a quedarse de brazos cruzados. Con esta nueva información, la lucha contra Carlos no solo tomaba una dirección más clara, sino que también revelaba algo mucho más oscuro. El rostro detrás de la máscara de Carlos era el rostro de un hombre que no solo había traicionado nuestra amistad, sino que había sido parte de una maquinaria mucho más peligrosa. Y el enfrentamiento final, ahora más que nunca, parecía inevitable. La revelación de la red detrás de Carlos cambió nuestra percepción de lo que habíamos estado enfrentando. Lo que pensábamos que era solo una traición personal se convirtió rápidamente en una lucha contra un imperio de corrupción que se había infiltrado en todos los rincones de la economía, la política y las instituciones financieras. Carlos no era solo un hombre común. Era un peón en un juego mucho más grande, un hombre que había ascendido al poder aprovechando las grietas de un sistema que favorecía a los más poderosos. Con la información que Javier nos había proporcionado, pudimos finalmente trazar el mapa de la red. Carlos había estado operando en las sombras durante años, extendiendo sus tentáculos a través de empresas fantasmas, sobornos, tráfico de influencias y manipulaciones de mercados. Había financiado políticos, comprado a jueces, y establecido conexiones en todos los niveles que garantizaban su inmunidad. Pero lo peor de todo era que, mientras nosotros estábamos cegados por su fachada, Carlos había trabajado con astucia para asegurarse de que, si alguna vez lo atrapábamos, sus aliados se encargarían de cubrir sus huellas. Las implicaciones eran aterradoras. Carlos no solo nos había traicionado a nosotros, sino que había minado todo el sistema en el que pensábamos que operábamos. Lo que nos quedaba era un terreno inestable, lleno de peligros y personas dispuestas a todo para proteger lo que ya habían ganado. Con el respaldo de Javier y la información recopilada, decidimos dar el siguiente paso. Elena, con su conocimiento de las transacciones ilegales, y Sofía, que había establecido buenas relaciones con ciertos inversores, comenzaron a mover las piezas para destapar públicamente la verdad. Pero sabía que no sería fácil. La influencia de Carlos era tan vasta que, al principio, muchos de nuestros propios aliados dudaron en apoyarnos abiertamente. La verdadera batalla no estaba solo en los tribunales. No se trataba únicamente de presentar pruebas, sino de destruir la red de apoyo que Carlos había construido. Necesitábamos aliados poderosos que estuvieran dispuestos a ir más allá de las apariencias y denunciar lo que de verdad estaba sucediendo. Fue Miguel, el inversor que inicialmente había mostrado dudas, quien dio el primer paso valiente. Después de revisar los documentos que le entregamos y de escuchar a Javier, se dio cuenta de que el peligro era mayor de lo que él había imaginado. Sin dudarlo, aceptó unirse a nuestra causa.
Su influencia en el sector financiero fue crucial para obtener el apoyo de otros inversores clave, que finalmente entendieron que Carlos representaba una amenaza no solo para nuestra empresa, sino para todo el sistema económico en el que operaban. Mientras tanto, las autoridades comenzaron a tomar más en serio nuestras acusaciones. Con la presión de los medios, la investigación judicial cobró fuerza. Pero lo que no sabíamos era que Carlos no iba a caer sin luchar. La gente que había corrompido y manipulado a lo largo de los años, aquellos con quienes había hecho tratos oscuros, no lo abandonarían tan fácilmente. Lo que ocurrió después fue un torbellino de traiciones y giros inesperados. En medio del creciente ruido mediático, un grupo de periodistas independientes comenzó a investigar a Carlos y a su red. Pronto, las conexiones de Carlos con figuras de alto poder comenzaron a salir a la luz. El imperio que había construido se desplomaba, pero no sin dejar huella. La corrupción se extendía a niveles que no habíamos imaginado, e incluso personas que hasta ese momento parecían intocables comenzaron a ser señaladas. Fue entonces cuando Carlos decidió hacer su jugada final. En un giro inesperado, apareció públicamente, en una conferencia de prensa que fue transmitida a nivel mundial. Se mostró calmado, seguro, casi como si estuviera en control de la situación. Sabía que su red de aliados era lo suficientemente poderosa como para lanzarle un golpe mediático. Sin embargo, lo que no anticipó fue la magnitud de la información que habíamos reunido. Las pruebas eran irrefutables, y el cerco alrededor de su imperio comenzaba a cerrarse rápidamente. Hoy, muchos de ustedes me ven como un villano, dijo Carlos, mirando a las cámaras con una sonrisa fría. Pero lo que no saben es que mi éxito fue el resultado de la competencia feroz de este sistema. Un sistema que está podrido desde su núcleo. ¿Quién es el verdadero culpable aquí? Las palabras de Carlos resonaron en el aire, intentando desviar la atención hacia el sistema en general, como si él fuera una víctima de la corrupción que él mismo había alimentado. Pero, para su sorpresa, la jugada no funcionó. El poder de la verdad era más fuerte que sus mentiras. Con cada evidencia presentada, con cada testigo que comenzaba a declarar, el mundo comenzaba a ver a Carlos por lo que realmente era, un manipulador, un delincuente que había destruido todo lo que tocaba por pura avaricia. Su máscara se desintegraba ante los ojos de todos. La caída de Carlos fue inevitable. Pero, al final, la caída de su imperio no fue solo suya. Fue también nuestra caída, aunque de una forma diferente. La confianza había sido quebrada, las relaciones rotas, y el daño a la empresa era irreversible. No íbamos a recuperar lo que una vez tuvimos. Pero lo que sí sabíamos era que habíamos vencido a Carlos, a su red de mentiras y traiciones. Sin embargo, el precio de esa victoria fue alto. Elena, Sofía, Javier y yo comenzamos a entender que, aunque habíamos logrado derrotar a Carlos, las cicatrices de lo ocurrido seguirían con nosotros. El mundo no sería el mismo para nosotros. Habíamos perdido mucho más de lo que habíamos ganado. Y la lucha por recuperar la empresa, por reconstruir lo que quedaba de nosotros mismos, sería aún más difícil de lo que habíamos imaginado. La caída de Carlos marcó el fin de una era, pero también el comienzo de otra. Una era en la que las lecciones dolorosas del pasado nos guiarían, y en la que, aunque los cimientos de la empresa ya no fueran lo que eran, nuestra lucha por la justicia seguiría siendo nuestra mayor motivación. La caída de Carlos y su imperio de corrupción fue solo el primer paso en un largo camino hacia la reconstrucción. Pero lo que nos esperaba era mucho más complejo de lo que habíamos imaginado. La justicia, aunque cercana, no era suficiente para curar las heridas profundas que la traición había dejado en nosotros. Los escombros de nuestra empresa, la confianza rota y las alianzas deshechas, todo parecía ser una sombra que nunca podríamos alejar. A pesar de que la red de Carlos había sido desmantelada, las repercusiones continuaban. Las autoridades, presionadas por la magnitud del escándalo, intentaban darle un cierre a todo el caso, pero no podía evitar la sensación de que algo importante aún quedaba sin resolverse. Carlos fue arrestado y sus aliados empezaron a caer uno por uno, pero los daños eran irreparables. No podíamos volver al punto de partida, no podíamos recuperar la inocencia de lo que habíamos sido antes de la traición. Era una tarde lluviosa cuando, en una de nuestras reuniones, Elena nos miró fijamente a los ojos y dijo lo que ninguno de nosotros había querido admitir. La justicia no lo es todo, ¿verdad? Lo que hemos perdido no puede ser devuelto por una sentencia. Incluso si Carlos paga por lo que hizo, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con lo que hemos hecho, las decisiones que tomamos? Su pregunta quedó flotando en el aire como una sombra que se extendía sobre nosotros.
La verdad era que, aunque Carlos había sido el instigador de nuestra caída, no podíamos evitar preguntarnos si nuestras propias decisiones también habían contribuido al desastre. Si hubiéramos sido más cuidadosos, más conscientes, tal vez habríamos visto las señales antes. Quizás no tendríamos que haber llegado hasta este punto. Sofía, con su mirada fija en los documentos sobre la mesa, interrumpió el silencio. Hemos luchado por obtener justicia, pero, ¿es suficiente? Carlos no está aquí para ver lo que hemos hecho con su legado. Pero, ¿y nosotros? ¿Somos mejores que él? La pregunta flotaba entre nosotros, desconcertante. Nadie respondió de inmediato, y el silencio que se creó fue tan pesado que nos costó respirar. La justicia no nos devolvería lo que habíamos perdido, y Carlos probablemente se enfrentaría a años de prisión, pero ¿sería suficiente para reparar el daño que había causado? ¿Y nosotros, cómo seguiríamos adelante con nuestras propias cicatrices? Fue Javier, quien a pesar de su pasado oscuro con Carlos, parecía ser el único que entendía la gravedad de la situación, quien nos ayudó a poner todo en perspectiva. La justicia es importante, claro. Pero hay algo más que necesitamos para seguir adelante, perdón. No solo de otros, sino también de nosotros mismos. Sus palabras resonaron en nuestras mentes. El perdón no era algo que pudiéramos dar de manera simple o fácil, especialmente cuando el daño había sido tan profundo. Pero Javier tenía razón. Habíamos estado tan enfocados en buscar justicia, en desenmascarar a Carlos y hacer que pagara, que habíamos olvidado algo esencial, la capacidad de sanarnos a nosotros mismos. La justicia por sí sola no sería suficiente para restaurar lo que se había roto en cada uno de nosotros. A lo largo de las siguientes semanas, mientras la presión aumentaba y las investigaciones avanzaban, nos dimos cuenta de que el perdón, más que la justicia, era lo que realmente necesitábamos. Pero el perdón no era algo que pudiera ser entregado de inmediato. Era un proceso, una elección diaria. Y no solo debíamos perdonar a Carlos, sino también a nosotros mismos. Elena comenzó a buscar maneras de procesar su propia culpa. Se sentía responsable por no haber visto las señales de la corrupción de Carlos, por no haber actuado antes. Sofía estaba luchando con la sensación de que tal vez había confiado demasiado en las relaciones equivocadas, que había sido demasiado optimista en cuanto a las intenciones de las personas. Javier, aunque había sido víctima de las manipulaciones de Carlos, se sentía culpable por haber permanecido callado tanto tiempo, por no haber alertado a los demás antes de que fuera demasiado tarde. La autocrítica estaba en el aire, pero no estábamos dispuestos a hundirnos en ella. Comenzamos a hablar más entre nosotros, a compartir nuestras emociones y pensamientos más profundos. A medida que pasaban los días, entendíamos que el perdón no significaba borrar lo que habíamos hecho, sino más bien reconocer que, a pesar de nuestros errores, habíamos seguido adelante. Habíamos aprendido de ellos y estábamos dispuestos a reconstruir, aunque fuera desde las ruinas. El perdón también tenía un componente hacia Carlos. Si bien él debía enfrentar las consecuencias de sus acciones, no podíamos dejar que su maldad nos definiera. Carlos había usado su poder y su inteligencia para manipularnos, pero eso no debía ser lo que nos quedara al final de esta historia. No íbamos a permitir que su sombra siguiera persiguiéndonos. A medida que la batalla legal continuaba, nos acercamos a un punto en el que ya no importaba tanto si Carlos estaba tras las rejas o libre. Lo que realmente importaba era que nosotros, como equipo, comenzáramos a sanar, a reconstruir nuestra confianza y nuestra visión de lo que realmente valía la pena en la vida. La empresa, por supuesto, seguiría adelante. La lucha por la justicia no había terminado, pero ahora el enfoque había cambiado. Estábamos dispuestos a perdonar, a sanar, y a reconstruir nuestra vida, sabiendo que el camino sería largo, pero con la esperanza de que, al final, lo que habíamos aprendido de todo esto nos haría más fuertes. El perdón no borró el daño, pero nos dio la fuerza para seguir adelante. Entre la justicia y el perdón, elegimos avanzar, porque entendimos que la verdadera justicia no solo es un castigo para los culpables, sino también una oportunidad para sanar y reconstruir lo que alguna vez perdimos. El horizonte comenzaba a clarear con los primeros rayos de sol, y con ellos, un nuevo comienzo para nosotros. Las heridas, aunque todavía frescas, comenzaban a sanar, no porque el tiempo lo hubiera hecho, sino porque habíamos decidido tomar las riendas de nuestras propias vidas, con la determinación de forjar algo nuevo. Ya no estábamos mirando al pasado ni a las ruinas de lo que habíamos perdido. En cambio, estábamos construyendo una nueva visión para el futuro, una que nos pertenecía a todos. Nos encontrábamos en la sala de reuniones de lo que quedaba de nuestra empresa, pero el ambiente había cambiado. Ya no era un lugar donde las decisiones se tomaban bajo la presión de un sistema corrupto, ni un lugar donde las traiciones se escondían en las sombras.
Ahora era un espacio donde las ideas fluían con claridad, sin las cargas del pasado, un espacio que reflejaba nuestro compromiso con la transparencia, la honestidad y la justicia. Estábamos reconstruyendo la confianza, no solo entre nosotros, sino con todos los que alguna vez creyeron en nuestra misión. Elena fue la primera en tomar la palabra, su voz firme, pero llena de una serenidad que solo llega con la experiencia de haber superado lo peor. Lo que aprendimos de todo esto, comenzó, es que el éxito no tiene valor si no se construye sobre principios sólidos. La integridad, la lealtad y la justicia son las bases sobre las que debemos construir el futuro. Lo que perdimos no lo vamos a recuperar, pero tenemos la oportunidad de crear algo aún más grande, más verdadero. El sol seguía asomando por la ventana, y sentí que las palabras de Elena se impregnaban en cada rincón de la sala. Ya no estábamos hablando de una empresa, ni de recuperar lo que habíamos perdido. Estábamos hablando de algo mucho más grande, estábamos hablando de una transformación, de cómo nuestras experiencias nos habían moldeado para ser mejores, no solo como profesionales, sino también como personas. Sofía, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la cabeza y miró a cada uno de nosotros, con la determinación que la había caracterizado desde el principio. La venganza de Carlos ya no tiene poder sobre nosotros. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, pero ahora que hemos liberado nuestra mente y nuestros corazones, podemos ver las oportunidades que tenemos por delante. Podemos reconstruir este lugar, pero esta vez lo haremos con una visión clara, un lugar donde no haya más mentiras, donde las decisiones se tomen con responsabilidad y donde nunca más traicionemos nuestra propia ética. Las palabras de Sofía resonaron en nuestros corazones. Era cierto, habíamos pasado por demasiado dolor para quedarnos atrapados en el rencor y el deseo de venganza. Habíamos superado las sombras del pasado, y ahora debíamos enfocarnos en construir algo positivo, algo que realmente valiera la pena. La lucha por la justicia nos había enseñado a ver más allá de los intereses personales, a comprender que el verdadero poder estaba en crear un legado de honor y compromiso. Javier, siempre el más pragmático del grupo, fue el siguiente en hablar. Ahora que entendemos lo que realmente importa, tenemos que ser inteligentes en cómo avanzamos. La reconstrucción no solo es emocional, sino también estratégica. Necesitamos reforzar nuestras alianzas, hacer de esta empresa un ejemplo de lo que realmente significa ser ético y responsable. Y, por supuesto, debemos aprender de nuestros errores. Lo que Carlos hizo, nos enseñó que la confianza debe ser ganada, no solo esperada. Un silencio recorrió la sala mientras todos asimilábamos sus palabras. La reconstrucción no sería fácil, pero si algo habíamos aprendido de todo esto, era que la verdadera fuerza venía de enfrentar la adversidad y salir más fuertes. La corrupción de Carlos, el dolor que nos había causado, nos había mostrado lo que no queríamos ser. Y eso, irónicamente, era algo de gran valor. Ahora sabíamos cómo no actuar, cómo no construir. Elena se levantó lentamente, y miró por la ventana, donde el sol comenzaba a brillar con fuerza. Este es nuestro nuevo amanecer. Cada día que pase, será una oportunidad para demostrar que somos capaces de crear algo nuevo. Vamos a dejar atrás los fantasmas del pasado, pero vamos a llevar con nosotros las lecciones que hemos aprendido. Somos más fuertes ahora, más sabios, y más unidos. A medida que sus palabras se desvanecían en el aire, entendí que no solo habíamos llegado al final de una historia de traición y corrupción. Estábamos comenzando una nueva historia, una historia que escribiríamos nosotros mismos, a partir de lo que habíamos superado y de lo que habíamos decidido ser. El viaje no había terminado, y no sabíamos lo que el futuro nos depararía. Pero había una certeza en el aire, una certeza que surgió del dolor, la lucha y el perdón. El amanecer no solo traía un nuevo día, sino también una nueva oportunidad para ser mejores, para construir lo que antes parecía irrecuperable. Esta vez, no solo luchábamos por sobrevivir, sino por prosperar, por crear algo digno de lo que habíamos aprendido. Y mientras el sol ascendía en el cielo, sentí que habíamos encontrado, finalmente, el camino hacia la redención. El nuevo amanecer había llegado. El mundo parecía haber cambiado después de todo lo que habíamos vivido. El eco de los eventos que habían sacudido nuestras vidas aún resonaba en el aire, pero ahora todo lo que quedaba era la oportunidad de escribir una nueva historia. La historia de un equipo que había sido destrozado por la traición, pero que había encontrado la fuerza para reconstruir no solo lo que se había perdido, sino también sus propios principios y valores. El futuro ya no parecía una amenaza inalcanzable, sino un terreno fértil esperando ser sembrado con nuevas semillas. Había pasado un tiempo desde la caída de Carlos y la reconstrucción de nuestra empresa estaba avanzando, aunque de manera más lenta de lo que habríamos deseado. Pero algo había cambiado en nosotros, algo que trascendía las cifras, los contratos y las estrategias.
Habíamos entendido que lo que realmente importaba no era el éxito en sí mismo, sino cómo lo alcanzábamos. Ya no nos motivaba la avaricia ni el poder, sino la integridad y el deseo de hacer las cosas bien. Elena había tomado el rol de líder de manera natural, guiando a todos con una sabiduría que solo la experiencia del sufrimiento y la superación podían otorgar. Había aprendido a tomar decisiones difíciles, pero siempre buscando lo mejor para todos, incluso cuando eso significaba tomar caminos que no siempre parecían los más fáciles. En cada paso que daba, se notaba la fuerza de su transformación. Ya no era la víctima que había sido al principio, sino una mujer resiliente que había logrado encontrar el equilibrio entre la justicia y el perdón. Sofía, por su parte, se había convertido en una figura clave en la reconstrucción de la empresa. Su visión y su capacidad para forjar alianzas, que antes eran tan vulnerables, ahora eran un activo invaluable. No se trataba solo de hacer crecer la empresa de nuevo, se trataba de hacerlo de una manera ética, transparente, respetando los valores que habíamos decidido adoptar. Sofía había aprendido a equilibrar la toma de riesgos con la necesidad de ser cuidadosa, y su intuición para los negocios ahora estaba completamente alineada con nuestro nuevo propósito. Javier, aunque siempre el más pragmático, había encontrado un propósito renovado. Con el tiempo, se dio cuenta de que sus habilidades no solo servían para salvar lo que quedaba, sino para enseñar a los demás a aprender de los errores. Se convirtió en una especie de mentor para los nuevos empleados, compartiendo su conocimiento de los negocios, pero también sus lecciones personales sobre la honestidad y la perseverancia. De alguna manera, se dio cuenta de que, al ayudar a los demás a crecer, estaba también ayudando a sanar las partes del mismo que aún necesitaban ser reparadas. La empresa comenzó a prosperar nuevamente, aunque de una forma distinta. Ya no competíamos simplemente por el éxito. Competíamos por ser los mejores, pero en un sentido diferente. Queríamos ser los mejores en ser honestos, los mejores en tener integridad, los mejores en ser responsables. Habíamos perdido mucho, pero lo que habíamos ganado no tenía precio. La confianza de nuestros empleados, de nuestros inversores, de nuestros aliados, se había construido a base de sacrificio, honestidad y trabajo duro. Un día, mientras nos reuníamos para una de las muchas sesiones de planificación estratégica que habíamos tenido en los últimos meses, Elena se detuvo un momento y nos miró a todos con una expresión pensativa. No se trata de nosotros, ya no, dijo en voz baja. Esto es algo más grande. Lo que hemos creado aquí, no es solo una empresa. Es un legado. Un legado que no podemos dejar morir. Necesitamos asegurarnos de que esto perdure. Su mirada fue directa, y en ese momento todos entendimos lo que quería decir. Lo que habíamos logrado no podía ser solo para nuestro beneficio. Habíamos sido elegidos por las circunstancias para construir algo que trascendiera el tiempo y el espacio. El legado de lo que habíamos aprendido, de lo que habíamos superado, debía ser transmitido a futuras generaciones. La honestidad, la justicia, la capacidad de perdonar y la resiliencia debían convertirse en principios fundamentales de la empresa, de nuestra cultura y de la forma en que interactuábamos con el mundo. No solo debíamos enseñar a los nuevos empleados a ser competentes en su trabajo, sino también a ser seres humanos íntegros. La traición de Carlos nos había mostrado lo que sucedía cuando las personas anteponían su propio beneficio a la verdad, pero ahora nosotros sabíamos que el verdadero poder residía en el compromiso con la justicia y el respeto mutuo. Así que decidimos hacer algo radicalmente diferente. En lugar de seguir las viejas formas de hacer negocios, decidimos crear un modelo que combinara lo mejor de la ética empresarial con un enfoque sostenible y humano. Comenzamos a invertir en proyectos que no solo generaban ganancias, sino que también ayudaban a las comunidades. Creábamos alianzas con empresas que compartían nuestros valores y que, como nosotros, estaban dispuestas a ir más allá del beneficio personal para crear un impacto positivo en el mundo. El trabajo era arduo, pero sabíamos que estábamos en el camino correcto. A medida que el tiempo pasaba, empezamos a ver los frutos de nuestras decisiones. La gente comenzaba a hablar de nosotros no solo como una empresa exitosa, sino como una empresa que había logrado transformar el mundo empresarial desde dentro, uniendo la rentabilidad con los principios más sólidos. Años después, Elena, Sofía, Javier y yo nos encontrábamos en una conferencia internacional sobre ética en los negocios. Éramos oradores principales, invitados a compartir nuestra experiencia, nuestras lecciones, nuestra historia. El auditorio estaba lleno de empresarios, académicos, inversores y jóvenes emprendedores que querían escuchar nuestras palabras. Lo que queremos decirles hoy, dijo Elena frente al micrófono, es que el éxito verdadero no se mide por lo que logras, sino por cómo lo logras. La integridad, la justicia, el perdón, son los valores que nos han permitido llegar hasta aquí.
No importa cuán grande sea el desafío que enfrentes, lo que importa es tu capacidad para levantarte y seguir adelante, sabiendo que la verdadera victoria radica en hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Mientras Elena terminaba su discurso, el público aplaudió, y en ese momento supe que habíamos cumplido nuestra misión. No solo habíamos reconstruido lo que se había perdido, sino que habíamos creado algo mucho más grande. Habíamos dejado un legado que perduraría, un legado de resiliencia, justicia y humanidad. El sol seguía brillando en el horizonte, pero esta vez no era solo un amanecer. Era el amanecer de un nuevo capítulo, un capítulo que nosotros mismos habíamos escrito, con nuestras manos, nuestras decisiones y nuestras vidas. Y aunque nunca olvidaríamos las sombras del pasado, sabíamos que habíamos forjado algo que iría mucho más allá de todo lo que habíamos vivido. Nuestro legado había comenzado. Y así llegamos al final de otra historia aquí en Historias al Vuelo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte para seguir volando juntos por más relatos. Hasta la próxima aventura.